La lluvia caía con furia aquella noche, golpeando los ventanales de la mansión como si quisiera derribarlos. En medio del jardín encharcado, un muchacho con traje empapado se arrodillaba en el barro, sosteniendo entre sus brazos a un perro callejero, delgado y tembloroso. Sus rodillas hundidas en la tierra mojada contrastaban con la imagen de lujo y poder que siempre lo rodeaba. Pero en ese instante, nada importaba más que aquel animal. «¡Papá, ayúdame!», gritó con desesperación, su voz quebrada por el llanto. A unos metros de distancia, bajo el resguardo del porche, el millonario observaba la escena con frialdad. Su traje impecable no tenía una sola gota de agua. Su mirada reflejaba más orgullo que compasión. Para él, aquel perro no era más que un estorbo, una amenaza a la perfección de su mundo. Pero para su hijo, era la primera vez que se rebelaba contra todo lo que había aprendido en su casa. El joven acariciaba al perro con ternura, ignorando el lodo que ensuciaba sus manos. En sus ojos brillaba una determinación nueva, algo que ni las riquezas, ni los lujos, ni los autos deportivos habían logrado encender. La chispa de un amor verdadero, sencillo y puro. El silencio se rompió con un trueno que iluminó el cielo. Fue entonces cuando el millonario dio un paso adelante, sus zapatos italianos hundiéndose en el barro por primera vez en años. Nadie en la mansión podía creerlo. El hombre más poderoso de la ciudad estaba frente a una decisión que no se resolvía con dinero, sino con algo que nunca había aprendido a dar: compasión. Antes de llegar a aquella noche de tormenta, todo comenzó con un contraste imposible de ignorar: el mundo perfecto de un millonario y la soledad silenciosa de su hijo único. El padre había construido un imperio, edificios que tocaban el cielo, autos de lujo en cada garaje y una mansión que parecía un palacio moderno. A simple vista, lo tenía todo. Pero dentro de aquella fortaleza de cristal, lo único que faltaba era lo que el dinero nunca pudo comprar: cercanía, amor y familia verdadera. El hijo, rodeado de lujos, vivía atrapado en una jaula de oro. Tenía juguetes que nadie más podía soñar, pero no tenía con quién compartirlos. Su padre, siempre ocupado en reuniones y viajes, solo aparecía para recordarle lo que esperaba de él: ser fuerte, impecable, un digno heredero. Y aunque el chico intentaba obedecer, en el fondo sentía un vacío que nada llenaba. El destino cambió una tarde cualquiera, cuando el joven se topó con un cachorro de la calle. Era pequeño, sucio y estaba herido, con una mirada que mezclaba dolor y esperanza. Algo en esos ojos golpeó el corazón del muchacho como nunca antes. Sin pensarlo, lo recogió entre sus brazos. Fue un gesto natural, casi instintivo, como si ambos estuvieran destinados a encontrarse. Aquel cachorro, invisible para el resto del mundo, se convirtió en el centro de su vida. Le dio un nombre, lo alimentó a escondidas y, por primera vez, sonrió de verdad. Pero con ese gesto también encendió una chispa de conflicto. El millonario jamás aceptaría un perro callejero en su casa. Para él, los animales eran una pérdida de tiempo y un riesgo innecesario. El hijo, sin embargo, había descubierto algo más valioso que cualquier herencia: la amistad sincera y la lealtad sin condiciones. Y ese descubrimiento estaba a punto de transformar no solo su vida, sino también la del hombre más poderoso de la ciudad. Antes de continuar, escribe en los comentarios: ¿de qué ciudad o país estás viendo esta historia? Me encantará saberlo. Y cuando termines de escucharla, comparte también cuál es la mayor lección que esta historia deja para tu vida. El millonario era un hombre que imponía respeto con solo entrar en una sala. Sus trajes estaban siempre hechos a medida. Su mirada era dura como el acero y sus palabras se escuchaban como órdenes que nadie osaba discutir. Dirigía empresas, controlaba inversiones y decidía el destino de miles de personas con una firma. Para todos, era un ejemplo de éxito y ambición.
Pero en el fondo de su mansión, donde las luces de la ciudad no llegaban, había una sombra que lo seguía siempre, la distancia con su propio hijo. La casa estaba llena de lujos, esculturas importadas, alfombras que parecían nubes bajo los pies, y un silencio que se rompía solo con el eco de pasos solitarios. Allí vivía el hijo del millonario, rodeado de todo y al mismo tiempo de nada. Cada mañana desayunaba en una mesa demasiado grande, con más sillas vacías que compañía. Su padre siempre salía temprano, dejando apenas un buenos días lanzado al aire, como si fuese una formalidad más de su rutina. El chico había aprendido a no esperar abrazos, ni risas compartidas, ni tardes de juego. Todo en su vida era planificado. Clases de piano, tutorías de idiomas, entrenamientos privados de deportes. Cada actividad estaba diseñada para convertirlo en el heredero perfecto, no en un niño feliz. En silencio, guardaba la esperanza de que algún día su padre lo mirara no como sucesor, sino como hijo. El millonario, por su parte, creía estar dándole lo mejor. Cuando sea mayor, me lo agradecerá, se repetía. En su mente, el afecto se sustituía con cuentas bancarias y el tiempo en familia con regalos costosos. Nunca sospechó que lo que su hijo necesitaba era algo tan simple y tan lejano a su mundo, un gesto de cariño sincero. A menudo, el joven se asomaba a la ventana de su habitación, observando a los niños del vecindario correr detrás de una pelota en las calles polvorientas. Ellos no tenían ni una fracción de lo que él poseía, pero su risa parecía más valiosa que cualquier diamante. En esos momentos, el chico sentía que vivía dentro de una prisión dorada de la que no podía escapar. Las paredes de la mansión estaban decoradas con retratos solemnes del millonario en eventos importantes. Reuniones con políticos, inauguraciones de rascacielos, entregas de premios. Pero no había una sola fotografía familiar, ninguna sonrisa capturada junto a su hijo. Aquella ausencia era un reflejo silencioso de la vida que ambos llevaban, tan cercanos en espacio, pero tan lejanos en corazón. El vacío crecía con los años. Mientras más poder acumulaba el millonario, más solo se sentía su hijo. El chico buscaba compañía en los rincones de la casa, en los libros que devoraba por las noches, en las melodías que inventaba al piano. Pero por más que intentara, nada llenaba ese hueco en el pecho que pedía ser visto, ser escuchado, ser querido. Una tarde, mientras el millonario cerraba un contrato millonario al otro lado del mundo, su hijo caminaba por los jardines de la mansión. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles como si susurraran secretos. En aquel paseo solitario, una idea empezó a crecer en su mente. Quizás lo que buscaba no estaba dentro de la mansión, ni en las riquezas, ni en los objetos caros que su padre acumulaba. Tal vez la respuesta estaba fuera, en ese mundo que se le prohibía conocer. El contraste era brutal. Un hombre que dominaba el mundo de los negocios y un niño que no lograba conquistar ni el corazón de su propio padre. El millonario no lo sabía, pero ese muro de silencio y distancia estaba a punto de quebrarse con la llegada de alguien inesperado, alguien que no entendía de riquezas ni de estatus, pero que traía consigo la mayor de las riquezas, la lealtad. Porque esa soledad, esa herida invisible que el hijo cargaba desde pequeño, pronto encontraría un bálsamo en la forma más inesperada, un perro callejero. Y ese encuentro cambiaría no solo la vida del muchacho, sino también la del hombre más poderoso de la ciudad. Era una tarde gris, de esas en que el cielo parece anunciar secretos guardados entre las nubes. El hijo del millonario había logrado escabullirse de las miradas de los guardias de seguridad, escapando por la parte trasera de los jardines de la mansión. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y los pensamientos pesados. No sabía hacia dónde iba, solo sentía la necesidad de alejarse del vacío que lo rodeaba.
En una esquina olvidada, donde la ciudad dejaba de ser brillante y mostraba su rostro más humilde, lo escuchó. Un gemido débil, casi ahogado por el ruido de los autos. Se detuvo, miró alrededor y lo vio. Allí, junto a un contenedor de basura, yacía un perro delgado, cubierto de barro y con una herida en la pata. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos estaban llenos de una súplica silenciosa. El joven se arrodilló sin pensarlo, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia aquel animal. El barro manchó su ropa, pero eso no importaba. Extendió la mano con cuidado, temiendo asustarlo. El perro, en lugar de huir, apoyó lentamente el hocico en su palma. Fue un instante breve, pero poderoso, dos soledades que se reconocieron al primer contacto. Con esfuerzo, el muchacho cargó al perro en sus brazos. Sentía el corazón del animal latir débilmente contra su pecho. Miró hacia atrás, hacia la mansión que se alzaba en la distancia, y por primera vez pensó que quizás su hogar no estaba entre paredes de mármol, sino en aquel instante, junto a aquel ser que necesitaba ayuda. Caminó hasta un rincón apartado del jardín y lo acomodó en el suelo, buscando improvisar un refugio. Usó su chaqueta como manta, compartiendo el calor de su propio cuerpo con el perro. Mientras lo acariciaba, murmuró palabras que jamás le había dicho a nadie. «No te preocupes, yo cuidaré de ti». Fue una promesa, tan sencilla como irrompible. Pasaron horas escondidos. El muchacho llevaba comida de la cocina a escondidas, compartiendo con su nuevo amigo lo que podía. En cada bocado el perro lo miraba con una gratitud infinita, como si comprendiera que aquel niño había cambiado su destino. El lazo entre ellos se fortalecía sin necesidad de palabras. Pero el chico sabía que estaba arriesgándose. Si su padre descubría la presencia del perro, lo expulsaría sin miramientos. Aún así, algo dentro de él le decía que no debía rendirse. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una misión propia, algo que lo hacía levantarse cada mañana con esperanza. El perro comenzó a ganar fuerzas. Ya no temblaba tanto y hasta intentaba mover la cola cuando lo veía llegar. Aquella amistad pura y sincera se transformó en un refugio para el corazón solitario del joven. Pero en medio de esa alegría también crecía el miedo de que el millonario descubriera lo que estaba ocultando, porque en esa mansión todo secreto terminaba saliendo a la luz. Y cuando aquel hombre de hierro se enterara de lo que su hijo había hecho, el primer gran conflicto estaba destinado a estallar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para el hijo del millonario. Cada mañana, antes de que los sirvientes despertaran la casa, corría hacia aquel rincón oculto del jardín donde el perro lo esperaba. El animal, aunque aún débil, ya movía la cola con entusiasmo, apenas lo veía acercarse. Sus ojos brillaban con una confianza que el chico jamás había visto en ningún ser humano. Le llevó pan, trozos de carne y hasta leche robada de la cocina. El perro comía con ansiedad, como si cada bocado fuese un tesoro. El muchacho, al observarlo, descubría una sensación desconocida, la alegría de dar sin esperar nada a cambio. A menudo se quedaba sentado a su lado, acariciando su pelaje enmarañado, contándole secretos que jamás se había atrevido a decir en voz alta. Sin embargo, aquella felicidad clandestina también lo hacía vivir con un nudo en el estómago. Cada vez que escuchaba pasos cerca, temía ser descubierto. Sabía que su padre nunca permitiría la presencia de un animal callejero en la mansión, y aunque su corazón le pedía protegerlo, la sombra de la desaprobación paterna se cernía sobre él como una amenaza constante. Un día, mientras jugaba con el perro lanzando pequeñas ramas, el muchacho intentó darle un nombre. Pensó en decenas de opciones, pero al final lo llamó Luz, porque sentía que ese animal había encendido algo dentro de él que creía apagado para siempre.
El perro respondió al nuevo nombre con un ladrido débil, y el niño sonrió con una ternura que pocas veces se había visto en su rostro. No todos en la mansión compartían ese entusiasmo. Una de las empleadas descubrió al perro y, horrorizada, le advirtió que debía deshacerse de él antes de que su padre lo supiera. Los animales de la calle traen enfermedades, joven. Su padre se enfurecerá si lo encuentra aquí. Pero el chico, con los ojos firmes, respondió: «Prefiero su compañía que toda esta casa vacía». Ese gesto de rebeldía fue apenas el primero. El joven empezó a descuidar algunas de sus clases para pasar más tiempo con Luz. No le importaba si sus notas bajaban o si los tutores se quejaban. Por primera vez en su vida sentía que tenía un verdadero propósito. Y cada vez que acariciaba a su perro, recordaba lo mucho que necesitaba aquel vínculo, aunque nadie más lo entendiera. Pero la realidad golpeaba fuerte. Una tarde, cuando intentó llevar a Luz dentro de la mansión para protegerlo de la lluvia, algunos sirvientes lo detuvieron en seco. «Está prohibido», dijeron, cerrando las puertas ante ellos. El perro se quedó afuera, temblando, y el niño sintió la impotencia de no poder hacer nada contra las reglas impuestas por el hombre más poderoso que conocía, su padre. Ese rechazo lo marcó. Abrazó a Luz bajo la tormenta, cubriéndolo con su propio cuerpo para que no se mojara demasiado. Allí, empapado y con lágrimas mezcladas con la lluvia, entendió que debía luchar por esa amistad, aunque significara enfrentarse al gigante que era su padre. Mientras tanto, los rumores crecían dentro de la mansión. Los sirvientes murmuraban sobre el perro escondido y el tiempo que el joven pasaba con él. Era solo cuestión de tiempo antes de que el millonario descubriera la verdad. Y cuando ese momento llegara, nada volvería a ser igual. El secreto no pudo mantenerse por mucho tiempo. Una tarde, mientras el millonario regresaba inesperadamente temprano de una reunión, escuchó un sonido extraño proveniente del jardín. No era música, ni voces de sirvientes. Era un ladrido débil, pero firme. Frunció el ceño y caminó hacia allí con paso decidido, como un juez que se prepara para dictar sentencia. Lo que vio lo dejó inmóvil por un instante. Su hijo, vestido con ropas caras ahora manchadas de barro, acariciaba con ternura a un perro callejero. El animal estaba recostado sobre una manta improvisada y el chico lo alimentaba con las propias manos. La imagen chocaba brutalmente con la perfección que él exigía en su mundo. «¿Qué significa esto?», tronó su voz, tan fuerte que hasta los sirvientes se escondieron tras las cortinas. El muchacho se levantó de golpe, temblando, pero sin apartarse de su perro. «Es mío, papá. Se llama Luz. Está herido, y yo lo voy a cuidar». Las palabras, aunque simples, fueron como una bofetada para el millonario. Nadie en su vida se atrevía a contradecirlo, mucho menos su propio hijo. Lo miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «¿Un perro callejero en mi casa?», repitió, con un tono helado. «No entiendes nada de lo que significa ser parte de esta familia. Ese animal no es más que basura». El chico apretó los puños. Nunca había sentido tanto valor como en ese instante. Miró a su padre directamente a los ojos y respondió: «Él no es basura. Él me escucha, me acompaña y me quiere más que tú». El silencio que siguió fue insoportable. El millonario, acostumbrado a controlar todo con su dinero y su autoridad, no supo qué decir. Su hijo lo había desafiado en lo más profundo, en el terreno de los sentimientos, donde él siempre había sido un extraño. Pero en lugar de ceder, el hombre endureció aún más su postura. Ordenó a los guardias que sacaran inmediatamente al perro de la propiedad. El chico, desesperado, se arrodilló frente a Luz, abrazándolo con todas sus fuerzas, como si ese gesto pudiera detener al mundo entero. Sus lágrimas caían sobre el pelaje sucio del animal mientras suplicaba: «No lo lleven, él es todo lo que tengo». Los sirvientes dudaron, paralizados por la escena.
Nunca habían visto al joven enfrentarse con tanta determinación a su padre, y en ese instante, por primera vez en la mansión, el millonario sintió que estaba perdiendo algo que no podía recuperar con dinero, el amor y la confianza de su hijo. Ese día marcó el inicio de una batalla silenciosa dentro de la familia. El muchacho ya no era el niño obediente que seguía todas las reglas. Ahora estaba dispuesto a luchar por su amigo, y el millonario, aunque no lo admitiera, había descubierto que su autoridad no era suficiente para apagar la luz que aquel perro había encendido en el corazón de su hijo. Esa noche, la mansión estaba más silenciosa que nunca. El millonario permanecía en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, intentando justificar sus decisiones. «Es por su bien», se repetía, convencido de que apartar al perro de la vida de su hijo era un acto de protección. Pero en el fondo, había una inquietud que no lo dejaba en paz. La mirada desafiante de su hijo, la primera vez que lo había visto luchar por algo con el corazón. Mientras tanto, en los jardines traseros, el muchacho permanecía junto a Luz, velando su sueño. Había logrado impedir que los guardias se lo llevaran, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. El perro, debilitado todavía, levantaba la cabeza de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que su nuevo amigo seguía allí. Y cada vez que lo hacía, el chico le sonreía con ternura, acariciándole el hocico y murmurando: «No te preocupes, yo no te abandonaré». Los días pasaron y la relación entre padre e hijo se volvió más tensa. El millonario intentaba convencerlo con regalos. Un nuevo videojuego, ropa de marca, incluso un auto deportivo pequeño para practicar en los jardines. Pero nada lograba apartar al joven de su perro. La lealtad de Luz había tocado fibras que ningún lujo había conseguido alcanzar. El muchacho comenzó a pasar más tiempo con el perro que con cualquier otra persona. Le enseñó a caminar mejor, lo ayudó a recuperar fuerzas y hasta le construyó una pequeña casita improvisada detrás de los árboles, donde podían refugiarse juntos. En esas horas descubrió algo que jamás había sentido con su padre: la paz de ser aceptado tal como era, sin exigencias, sin máscaras, sin expectativas imposibles. El millonario, observando desde lejos, no entendía. Para él, todo en la vida se resolvía con poder y control. ¿Cómo era posible que un simple perro hubiese conquistado el corazón de su hijo de una manera tan absoluta? Cuanto más lo pensaba, más le incomodaba. Temía que esa debilidad arruinara la formación del futuro heredero de su imperio, pero lo que él veía como debilidad, el muchacho lo sentía como fortaleza. Por primera vez estaba tomando decisiones propias, y una de ellas fue clara: si debía elegir entre la obediencia ciega a su padre o la lealtad hacia su amigo, elegiría al perro sin dudarlo. Esa resolución se volvió evidente un día en el comedor, cuando el millonario, con tono autoritario, le dio un ultimátum. «Si quieres seguir teniéndolo, tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Aquí no hay espacio para callejeros». El silencio cayó pesado en la sala. El hijo lo miró con lágrimas en los ojos, pero sin temblar en su voz respondió: «Entonces, si tengo que irme, me iré». Esa frase retumbó en las paredes de la mansión como un trueno. El millonario no lo esperaba. Siempre había creído que su hijo estaba encadenado a los lujos que él proveía. Pero esa noche comprendió que lo único que lo retenía era el deseo de amor, y que si no lo encontraba allí, era capaz de buscarlo en otra parte. Desde entonces, la lealtad del perro y la firmeza del hijo se transformaron en un muro imposible de derribar. Y aunque el millonario no lo aceptara todavía, la decisión ya estaba tomada. Ese animal formaba parte de la vida del muchacho, y nada, ni todo el dinero del mundo, podría cambiarlo. La tensión en la mansión había llegado a su punto más alto.
El millonario evitaba hablar directamente con su hijo, y el joven apenas salía de los jardines donde Luz se había convertido en su compañero inseparable. Pero una noche de invierno, un evento inesperado pondría a prueba esa amistad de una forma que ninguno de los dos imaginaba. El viento soplaba con violencia y la lluvia azotaba los ventanales. En medio de la tormenta, un grupo de hombres desconocidos se acercó a la mansión con intenciones oscuras. Eran ladrones que habían planeado un robo, convencidos de que nadie se atrevería a desafiar al hombre más poderoso de la ciudad. La seguridad de la casa estaba reducida porque el millonario había confiado demasiado en su sistema tecnológico, y en ese error encontraron la oportunidad. El hijo del millonario fue el primero en escuchar ruidos extraños en el jardín. Luz, inquieto, comenzó a gruñir suavemente, sus orejas alertas, su cuerpo tenso como si presintiera el peligro. El muchacho trató de calmarlo, pero el perro no dejaba de mirar hacia la oscuridad, con una determinación feroz en sus ojos. De pronto, un vidrio se rompió. Los hombres irrumpieron por un costado de la mansión. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Luz salió disparado hacia ellos, ladrando con todas sus fuerzas. El sonido resonó por toda la propiedad, despertando a los sirvientes y alertando al propio millonario. El perro, pequeño y aún débil, se lanzó contra uno de los intrusos, mordiéndole la pierna con fiereza. Otro lo golpeó con violencia para apartarlo, pero Luz no retrocedió. Una y otra vez volvió a atacar, interponiéndose entre los ladrones y el joven. Su valentía era desproporcionada a su tamaño, y en ese instante no importaba su fragilidad. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por proteger a quien amaba. El muchacho gritaba desesperado: «¡Luz, no! ¡Te van a lastimar!». Pero el perro no cedía. Finalmente, los guardias llegaron y los intrusos huyeron, confundidos y heridos por la resistencia inesperada. La mansión quedó en silencio, pero Luz permanecía en el suelo, con una herida profunda en su costado. El joven cayó de rodillas a su lado, abrazándolo con desesperación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía: «Resiste, por favor. No me dejes». Era la primera vez que sentía el miedo real de perder algo que amaba con el alma. El millonario llegó poco después, sorprendido por la escena. Vio a su hijo empapado, abrazando a aquel perro ensangrentado como si su vida dependiera de ello. Y en ese instante, por primera vez, comprendió algo. Ese animal, al que había despreciado como basura, acababa de salvar lo más valioso que tenía en el mundo. Pero la herida era seria, la vida de Luz pendía de un hilo y la decisión debía tomarse rápido. El joven, con los ojos llenos de determinación, miró a su padre y suplicó: «Papá, ayúdame a salvarlo. Haré lo que sea, pero no dejes que muera». Ese fue el primer gran sacrificio, el hijo dispuesto a entregar todo, incluso su comodidad y obediencia, para salvar a su amigo, y el millonario, enfrentado a la verdad, tendría que decidir si seguía siendo el hombre de hierro que siempre fue, o si se dejaba conmover por el amor y la lealtad de un perro callejero. La noticia del asalto a la mansión del millonario corrió como pólvora por toda la ciudad. Los periódicos, las radios y hasta las redes sociales no hablaban de otra cosa. Un perro callejero salva la vida del hijo del hombre más poderoso. La historia, imposible de ocultar, se convirtió en un símbolo inesperado de valentía y lealtad. El millonario, acostumbrado a que las portadas lo mostraran como un líder frío y calculador, ahora se veía reflejado en una luz completamente distinta. La gente no hablaba de él, ni de su riqueza, ni de su imperio. Todos los aplausos eran para aquel perro herido que había arriesgado su vida sin dudar. En los barrios más humildes, la historia se contaba con orgullo. ¿Ves? Hasta un perro de la calle puede tener más corazón que un millonario, decían los vecinos en las plazas. Algunos hasta dejaron flores y mensajes en la entrada de la mansión, agradeciendo al animal
que había demostrado un valor que el dinero no podía comprar. Dentro de la casa, el hijo del millonario no se separaba de Luz ni un segundo. Lo acompañaba en cada momento, velando su recuperación. El perro, aunque débil, movía la cola cada vez que lo veía, como si quisiera decirle: no importa el dolor, sigo aquí para ti. Esa fidelidad inquebrantable se volvió un espejo para el muchacho. Así debía ser el amor, sin condiciones, sin límites. El millonario observaba en silencio. Por primera vez se encontraba en medio de una batalla que no podía ganar con contratos ni abogados. La presión social lo rodeaba. Periodistas queriendo saber si adoptaría oficialmente al perro. Fundaciones pidiéndole que apoyara refugios de animales. Ciudadanos exigiendo que diera el ejemplo. Nunca antes se había visto acorralado de esa manera. Los inversionistas comenzaron a llamarlo, preocupados por su imagen pública. No puede ignorar esta situación, señor, le decían. El país entero lo está mirando. Si rechaza a ese perro, lo verán como un monstruo sin corazón. Palabras duras, pero ciertas. Por primera vez en su vida, el millonario se sintió vulnerable ante la opinión de la gente. El hijo, con firmeza, se enfrentó a él en una cena silenciosa. Papá, Luz ya es parte de mi vida. Si lo echas, me perderás a mí también. Y esta vez no habrá nada que puedas hacer para evitarlo. Ese ultimátum lo golpeó más fuerte que cualquier crítica. Miró a su hijo, con lágrimas contenidas en los ojos, y comprendió que ya no era el niño obediente que podía moldear a su antojo. Era un joven dispuesto a luchar por lo que amaba, incluso si debía enfrentarse al propio padre. La comunidad, la prensa, los inversionistas y, sobre todo, su propio hijo. Todos lo habían puesto contra la pared. El millonario se dio cuenta de que debía elegir seguir siendo el hombre de hierro o abrir el corazón a una nueva forma de riqueza que nunca había conocido. El destino de Luz, y también el suyo, estaba a punto de definirse frente a toda la ciudad. Y la decisión que tomara marcaría no solo su futuro, sino el legado que dejaría al mundo. La mansión, que antes era un símbolo de lujo y distancia, se había convertido en el centro de atención de toda la ciudad. Cámaras, periodistas y vecinos esperaban afuera, ansiosos por escuchar la decisión del millonario. Durante días había guardado silencio, pero sabía que no podía escapar de aquella situación. El mundo estaba mirando, y lo más importante, su hijo también. En su estudio, rodeado de documentos y premios que alguna vez le habían dado orgullo, el millonario se encontraba frente al espejo. Observaba su reflejo con una extraña incomodidad. Allí estaba el hombre que había conquistado todo con dinero, pero que no había sabido conquistar lo esencial, el amor de su propio hijo. El recuerdo de aquella frase resonaba en su mente como un martillo. Él me quiere más que tú. Esa noche tomó una decisión. Se vistió con un traje sobrio, salió de la mansión y por primera vez en años caminó bajo la lluvia hacia el jardín trasero, donde su hijo permanecía junto a Luz. El perro, todavía débil pero con los ojos brillantes, lo miró como si supiera lo que estaba por suceder. El millonario se arrodilló. Sí, el hombre más poderoso de la ciudad, aquel que nunca doblaba la cabeza ante nadie, se arrodilló frente a su hijo y frente al perro callejero. El silencio fue absoluto. El chico, sorprendido, no sabía si estaba soñando. «Lo siento», dijo el millonario con voz quebrada. «Me equivoqué. Pensé que el dinero lo era todo, pero este perro me ha enseñado lo que yo nunca pude darte, amor sin condiciones. Si me lo permites, quiero aprender. Y si tú lo aceptas, Luz será parte de esta familia». El joven, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre por primera vez en años. Luz, con un esfuerzo enorme, se levantó y apoyó su cabeza en la mano del millonario. Ese gesto simple, cargado de significado, selló la reconciliación que nadie creía posible.
Al día siguiente, la noticia recorrió el país. El millonario adopta oficialmente al perro que salvó a su hijo. Pero más allá de los titulares, lo que realmente cambió fue el corazón de aquel hombre. Comenzó a apoyar refugios, destinó parte de su fortuna a programas de rescate animal. Y poco a poco, su imagen de frialdad se transformó en la de alguien que había aprendido la lección más valiosa. La comunidad celebró. Los vecinos, que alguna vez lo vieron como un hombre distante, comenzaron a respetarlo de una manera nueva. Pero para el hijo, nada de eso importaba. Lo que realmente valía era que, por primera vez, tenía a su padre a su lado, compartiendo risas, paseos y, sobre todo, cariño verdadero. La gran consagración no fue un premio, ni un contrato millonario, ni un nuevo rascacielos. Fue un perro callejero que, con su lealtad, derribó los muros de una mansión y también los muros de un corazón endurecido. La vida en la mansión nunca volvió a ser la misma. Donde antes reinaba el silencio, ahora había ladridos, risas y momentos compartidos que jamás habían existido. El millonario, aquel hombre que parecía de hierro, aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los abrazos de su hijo y en la lealtad de un perro que no pidió nada, salvo amor. El hijo, que alguna vez se sintió solo en medio de los lujos, encontró al fin lo que siempre había deseado, un padre presente y un amigo fiel. Y Luz, el perro callejero que fue rechazado por todos, se convirtió en el héroe de una familia que había olvidado lo que significaba amar sin condiciones. El millonario entendió una verdad que cambiaría para siempre su destino. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás comprará un corazón sincero. Y tú, después de escuchar esta historia, dime en los comentarios, ¿qué lección te llevas para tu vida?